tardes, Master Diana. El día de hoy le hablaremos sobre las principales áreas temáticas de la disciplina. Como introducción de este tema, tenemos donde las disciplinas varían según el campo académico de las que estemos hablando. Sin embargo, en estos términos generales podemos identificar algunas áreas temáticas amplias que son comunes en las disciplinas. Aquí hablaremos sobre trastornos, terminologías, lexicografía, traducción, introducciones, todo referente al lenguaje. Como primer subtema tenemos lo que es la traducción e interpretación, tenemos los tratamientos de las patologías del lenguaje, tenemos la lexicología, tenemos la terminología, fundamentos lingüísticos y la planificación lingüística. Como nombraba en el primer punto, las principales áreas temáticas, tenemos 6 características muy importantes, en la que está la fonología y la fonética, la morfología y la sintaxis, la semántica y la pragmática. En la fonología y en la fonética sabemos que son áreas de lenguaje muy importantes, ya que la fonología se ocupa de los sonidos y de cómo se organizan en un idioma particular. Y la fonética se enfoca en la producción y percepción de estos sonidos. En la morfología y en la sintaxis, estas son áreas centrales de las gramáticas. Ya sabemos que la gramática son las estructuras de las palabras de una lengua. Como bien sabemos, la morfología proviene de los morfemas, donde tenemos que dividir estas palabras. La palabra tiene un significado, ya sea las estructuras de las palabras, incluyendo cómo forma y cómo se combinan para crear ciertos significados. Por otro lado, la sintaxis ocupa cómo se organizan palabras en oraciones y cómo están estructuradas y afectan en el significado. Un claro ejemplo de la sintaxis, haré una oración simple, se podría decir. Vamos a poner el gato duerme. La explicación de esta oración, ya sabemos por primera parte que esta es una oración simple. Entonces, el gato sería el sujeto y el predicado sería duerme. El sujeto se realiza de la acción expresada por el verbo en el predicado, como bien decía el concepto, que son oraciones estructuradas para ver los significados. En la semántica y en la pragmática, la semántica se enfoca en las palabras de contextos lingüísticos, mientras que la pragmática, esta se encarga de examinar cómo se utilizan estas palabras o frases en situaciones reales de comunicación. Pero ya sabemos que ambas áreas temáticas son esenciales para entender y comprender el lenguaje, ya sea cómo se va a utilizar, cómo se va a transmitir, el significado de las intenciones y de los conceptos para que no vaya a afectar en los tipos de articulaciones o pronunciaciones de las palabras. Por ejemplo, tenemos lo que es en la semántica, voy a dar asimismo otro ejemplo, lo que es el significado denotativo, aquí también entra. Un ejemplo asimismo sería el sol es una estrella. En este caso se refiere al significado literal o básico de la palabra, ya que este es una frase y donde el sol se refiere a la estrella en la que es el centro de nuestro sistema solar. Por otra parte, daré el primer tema, que es la traducción y la interpretación. ¿De qué se trata la traducción y la interpretación? Estas son dos tipos de áreas donde son especializadas y en sí se utilizan en transferir significados de acción entre diferentes idiomas. Características importantes de la traducción y de la interpretación, tenemos lo que es la pronunciación correcta. O sea, tenemos que saber pronunciar bien las palabras. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, si les vamos a enseñar a nuestros estudiantes las consonantes,
En este caso, supongamos, vamos a enseñarles lo que es la tra, tre, tri, tro, tru. Ya sabemos que al momento de pronunciar, nosotros tenemos que poner la lengua del tra para saber vocalizar y pronunciar bien, para que nuestros estudiantes así no se puedan confundir. Por otro lado, tenemos lo que es la transcripción fonética, tenemos la pragmática en la traducción, tenemos la semántica, tenemos el acento y el dialecto, y tenemos lo que es la fonología. En este tipo de traducción e interpretación, tenemos los siguientes elementos, como ya los mencionaba anteriormente, que es la pragmática. Aquí interviene lo que es el objetivo del estudio, donde los principios del uso del lenguaje se regulan al tipo de comunicación. También tenemos lo que es la semántica en la introducción, en la traducción, perdón. Esta es la realidad extralingüística en la que la misma independientemente se está organizando un sistema lingüístico o por otro lado. Y tenemos por último lo que es la fonología en la traducción. Esta es la sistematización de sonidos en la que una lengua se da, ya que sabemos que es una de las disciplinas muy importantes, donde estudia los rasgos articulatorios, acústicos y pertinentes. Como vuelvo y repito, el acento y es muy importante de saber pronunciar y vocalizar para que el estudiante pueda entender mejor y así no pueda tener confusiones al momento de pronunciar algún tipo de letra o palabra. A continuación, mi compañero. Buenas noches, máster. Yo le voy a hablar sobre la lexicología y la terminología. Se conoce como lexicología a la ciencia, que es de la lingüística, que estudia el léxico o vocabulario, es decir, general, es decir, de una visión general. Se dedica al estudio de morfemas, de la lengua, al estudio de las palabras, en la manera que teoriza, clasifica y define las diversas unidades del léxico. El significado que tiene cada palabra en diferentes contextos. Es importante cómo se organizan y relacionan las palabras. De una u otra manera, se centra en el estudio de la sistematización de las expresiones especiales utilizadas en determinados campos como la medicina, la ingeniería, derecho y otras más. La finalidad de esto es estandarizar y definir términos técnicos que faciliten una comunicación precisa y eficiente para garantizar la claridad y coherencia de la comunicación especial y evitar malos entendidos. Tenemos diversos trastornos del lenguaje, los cuales los más comunes son los tres tipos, que son el trastorno del lenguaje receptivo, que representa la incapacidad de comprender. También tenemos el trastorno del lenguaje expresivo, que dificulta la capacidad de expresarse. Tenemos el trastorno del lenguaje expresivo, que dificulta la capacidad de expresar pensamientos e ideas. Tenemos también los trastornos mixtos, que representa la incapacidad tanto de hablar como de entender correctamente lo que le están diciendo. Ya, tenemos los tratamientos de los trastornos del lenguaje, que son las patologías que se refieren a la intervención terapéutica para personas con trastornos del habla y del lenguaje. Los patólogos son profesionales que utilizan los principios del lenguaje para evaluar y diagnosticar, crear planes individualizados. Tenemos el diagnóstico y la evaluación, que es el primer paso al tratamiento de los trastornos del lenguaje en un diagnóstico preciso. Los logopedas realizan evaluaciones integrales para determinar la naturaleza y la gravedad de aquella enfermedad, que puede incluir una prueba de audición, de habla o de lenguaje, y observar al paciente cómo estas situaciones de comunicación le están afectando. Después de eso, elaboramos un plan individual y una vez realizado esto, en base a lo que hemos visto del diagnóstico, se elabora el tratamiento de cada individuo y para adaptarlo a las necesidades específicas que él necesita. Esta función se da a veces a corto o a largo plazo, dependiendo la gravedad o el trastorno que tenga el paciente. Este plan es crucial porque asegura la eficacia de la terapia y los aspectos importantes que tiene aquella, de la cual debemos de tratar. Tenemos también la terapia del lenguaje, que es una de las piedras angulares de la lingüística aplicada.
El tratamiento de esta es mediante sesiones en el paciente habla y tiene mejores habilidades de comunicarse o de manejar su lenguaje. Estas funciones y ejercicios que se utilizan se personalizan según las necesidades que pueden incluir ejercicios de pronunciación, la comprensión auditiva, la expresión verbal o el vocabulario que se utiliza o que ellos utilizan para comprender diversos entornos. Ya, también tenemos la participación de la familia y el entorno. La participación de ellos es esencial porque los terapeutas le pueden enseñar a hablar el lenguaje, pero las familias son las que deben enseñarles cómo utilizarlo en su casa. De nada sirve que el terapeuta le aplique una técnica en la consulta si el padre de familia en la casa, si el niño le señala algo, él va y se lo entrega sin que el niño le diga, por ejemplo, quiero agua o quiero comer, porque él se acerca a cierto objeto y solo se lo da. No sé, ¿dónde está el apoyo familiar? Ya. Tenemos el seguimiento y los ajustes. Este programa se monitorea de cerca durante el tratamiento y se realiza cambios de acuerdo a cómo vaya avanzando la patología de la lengua o qué requerimiento va queriendo, si es a largo o a corto plazo. También tenemos la interdisciplinariedad y avances tecnológicos, que es beneficiosa porque en algunos de los casos es necesario colaborar con los profesionales de la salud, tanto como los neurólogos, los psicólogos, el neuropsiquiatra. También para profundizar las causas de los trastornos del cual se debe el lenguaje. Además, tenemos el desarrollo de la tecnología que también ha dado diferentes tipos de tratamientos con programas de diversos softwares que pueden complementar o que pueden ya dar de baja a los tratamientos tradicionales que muchas veces no funcionan en algunos tipos de pacientes por su movilidad. El logopeda se encarga de la prevención de posibles trastornos de la comunicación, centrándose en la fase infantil. Hay estudios que demuestran que el 70% de los preescolares con problemas de lenguaje que reciben este tratamiento han mejorado sus habilidades lingüísticas, tanto en el trabajo cotidiano en la escuela como en el autoestima y las habilidades sociales que van profundizando al momento del aprendizaje para no tener un posible fracaso escolar. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes, máster. Mi nombre es Damaris León y el día de hoy le estaré hablando sobre la planificación lingüística. La planificación lingüística es un proceso mediante el cual se toman decisiones y se implementan acciones conscientes para regular y organizar y desarrollar una lengua en una comunidad determinada. Tenemos también que esto implica tomar medidas para influir en cómo se usa y se enseña una lengua, así como para preservarla, fortalecerla en un entorno dado. La promoción de una lengua en particular, la enseñanza de esa lengua en las escuelas, en los colegios, y la adaptación de la lengua en las necesidades modernas. También tenemos que la rehabilitación de las lenguas en peligro de extinción. Tenemos que la planificación lingüística es tan importante ya que esta tiene varios objetivos. Tenemos como primer punto que esta se basa en las necesidades de fortalecer la comunicación efectiva. Se refiere a mejorar y a hacer más eficiente la transmisión de mensajes. La comprensión entre las personas implica garantizar que la información que se esté dando, que se esté comunicando, sea clara, sea precisa y comprensible para todas las partes involucradas. También tenemos como segundo punto preservar la identidad cultural y promover la cohesión social en una comunidad. Como ejemplo de este punto, tenemos en el Ecuador los pueblos indígenas, como los quichuas o los shuar. Estos grupos étnicos siempre han luchado durante generaciones para preservar sus tradiciones y mantener su identidad cultural. A pesar de las influencias culturales de otros países y de otras culturas occidentales. Los miembros de estas comunidades indígenas se esfuerzan por mantener viva su lengua
y practicar sus rituales ancestrales y transmitir sus conocimientos tradicionales a sus generaciones más jóvenes. Por ejemplo, a los niños les enseñan sobre la caza, la pesca, las artesanías. Tenemos también que establece una norma estándar para la lengua. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hace referencia a la creación de reglas y convenciones específicas que regulan el uso de un idioma en una comunidad o en un país. Estas normas están diseñadas para estandarizar la lengua, lo que significa que busca definir cómo deben escribirse y pronunciarse también en las palabras, las reglas gramaticales y todos estos aspectos relacionados con la estructura y el uso de un idioma. Tenemos como último punto promover el acceso igualitario a la educación y a las oportunidades laborales. Esto busca garantizar que todas las personas, independientemente de su lengua, de su lengua materna o su grupo cultural, ¿verdad? Al que pertenezcan, tengan la misma oportunidad de acceder a la educación y a un mercado laboral sin discriminación alguna, ni desventajas debido a su idioma o a su identidad cultural. Este, para finalizar, tenemos que tener en cuenta que la planificación lingüística siempre ha buscado unificar y fortalecer el uso del español al mismo tiempo que se valoren y se respeten las diferentes culturas. Muchas gracias.